Recientemente se nos mostró que Loki, el príncipe loco de Elbaf, que actualmente está apresado con cadenas de Kairoseki en el árbol de Adán, en su momento conoció a Shanks el pelirrojo. Esto porque a través de uno de los diálogos que tuvo con Luffy comentó que el emperador era una gallina, afirmación extremadamente peligrosa tomando en cuenta que estamos hablando de uno de los personajes más poderosos de One Piece en la actualidad. Pero ¿por qué dijo algo así? Lo lógico es pensar que existe cierta rivalidad entre el príncipe gigante y el Yonkou, pero ¿será esto realmente posible? En esta oportunidad evaluaremos toda la información que tenemos a la mano hasta ahora para determinarlo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En One Piece la gran mayoría de rivalidades involucran cierta semejanza en cuanto a niveles de poder que tienen los dos involucrados en la misma. Existen casos sumamente palpables como el de Roger y Shirohige, el de Roger y Garp, Shanks y Mihawk o Zoro y Sanji, que de hecho tengo un video hablando de todas ellas a más profundidad, se los dejaré por aquí. Pero con esto Oda nos da a entender que mayoritariamente para considerar que un personaje es rival de otro tiene que estar más o menos en su nivel en cuanto a escalas de poder respecta. Evidentemente esto no tiene que darse siempre, porque tenemos casos de Kid y Luffy que se consideran rivales el uno al otro, pero seamos sinceros, el nivel de Luffy supera con amplitud al del pelirrojo falso. Pero bueno, partiendo desde esta base debemos tener en cuenta que Shanks es uno de los personajes más poderosos de One Piece, esto porque los más top le respetan y porque indirectamente Oda nos lo ha dado a entender en múltiples oportunidades, siendo una de ellas la de que aún no ha demostrado todo su poder. Teniendo esto en mente, ahora toca preguntarse, ¿realmente Loki podría estar a su nivel? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Para responder a esta pregunta primero necesitamos hacer un recuento de todas las habilidades que ha demostrado tener, o que puede llegar a poseer el personaje, siendo la primera de ellas un haki de observación bastante resaltante. Esto lo podemos sobreentender al ver que pudo esquivarle un ataque a Luffy en su cuarta marcha, la cual recordemos que hace que ataque sumamente rápido, a pesar de estar encadenado y con los ojos tapados. Aquí literalmente Loki fue capaz de percibir un ataque a toda velocidad y reaccionar a tiempo para evitar ser dañado por Luffy. Recordemos que esta fue la respuesta que el sombrero de paja le dio luego de que escuchara cómo llamaba gallina a Shanks. Y bueno, si bien es cierto que es una demostración de poder destacable, seamos sinceros, hemos visto a Shanks hacer cosas con su haki mucho más potentes que esa antes. Si tuviera que pensar en el nivel de control de haki de observación de Loki, lo compararía de momento con el que tiene Katakuri, por ejemplo, y esto siendo extremadamente generoso con el gigante y tomando en cuenta el aumento de poder general que reciben los personajes introducidos en la historia posterior a Wano. Pero aún así, al menos en este apartado, seguiría siendo inferior al pelirrojo. Dicho esto, si pasamos a lo otro que sabemos de Loki, tenemos que tener en cuenta que es el actual usuario de una fruta del diablo legendaria traspasada de generación en generación por la familia real de Elbaf. Él supuestamente mandó al otro barrio a su padre, el antiguo rey, para conseguirla, y tras comérsela fue apresado por todos los gigantes del lugar. De todo esto podemos sacar varios puntos. El primero de ellos es que debemos asumir que será un usuario de una fruta que esté extremadamente rota. Yo creo que será una Zoan mitológica debido a que en la actualidad tienden a ser las más poderosas en cuanto a escalas de poder respecta por la cantidad de habilidades que otorgan. Pero aunque no lo sea, debemos descartar el hecho de que sea una fruta de porquería, porque por algo era un tesoro de la realeza, así que en este caso Loki tendrá ciertas ventajas en cuanto al repertorio de habilidades respecta, ya que un usuario de fruta con haki es objetivamente hablando mucho más versátil que un usuario de solo haki. Luego, si seguimos con toda la info, tenemos que tener presente que Loki forma parte de la realeza de Elbaf, es decir, es descendiente del rey, y esto tiende a hacer que los personajes tengan a la genética de su lado. Ya hemos visto cómo reinos gobernados por linajes ancestrales como los de Arabasta o los de la isla Gyojin poseen líderes con particularidades genéticas. En el caso de los Nefertari, la Di en su nombre, y en el caso de los Tritones, el tener la capacidad de producir cada cierto tiempo a Poseidón, un arma ancestral. Puede que debido a la longevidad de los gigantes, estos también posean su particularidad genética, de la cual se beneficiaría Loki, porque recordemos que es parte de la realeza, quien como mínimo podría poseer haki del conquistador gracias a ello. Por otro lado, es un hecho evidente que en cuanto a poder físico respecta, Loki debería ser el gigante más poderoso de Elbaf, y no hay tanto problema con afirmarlo, ya que debemos tener presente que fueron los propios gigantes quienes nos contaron que debieron reunirse todos para capturarle, así que este tipo es un portento físico tremendo. Pero ¿será todo esto suficiente para estar al nivel de Shanks? A mí personalmente no me lo parece, o al
al menos de momento que no hemos visto su verdadero poder. Sin embargo, si tomamos en cuenta el precio que Loki tiene por su cabeza, el cual es de 2.600 millones de berries, nos daremos cuenta que existe una diferencia bastante considerable con respecto a la de Shanks, quien actualmente llega a los casi 4.100 millones. Evidentemente esto no tiene que reflejarse de forma totalmente proporcional a su nivel de poder, ya que las recompensas reflejan la peligrosidad de los personajes y no qué tan poderosos sean, aunque el factor poder sí que influye en la peligrosidad. Pero bueno, existe otro personaje que es considerado el rival de Shanks, y ese es Mihawk. Este actualmente posee una recompensa de casi 3.600 millones de berries, siendo la diferencia poco menos de medio millón con respecto a la de Shanks. Aquí podemos ver una semejanza en los montos bastante clara que refleja que ambos están relativamente igualados, vamos, que sus respectivos niveles no distan tanto del uno del otro, cosa que no ocurre con Loki, quien sí que es bastante menos peligroso y en teoría poderoso que Shanks, vamos, que en este caso posiblemente Loki esté más igualado a un Law o a un almirante de la marina como Ryokugyu o Fujitora, que más o menos valen lo mismo según las recompensas emitidas por la Cross Guild. Según mis cálculos, valiste chetos. Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice hace poco en donde les organicé a todos los gigantes vistos hasta ahora por sus niveles de poder. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Y ahora que sabemos que en cuanto a escalas de poder Loki no tendría que ser tan poderoso como Shanks, toca preguntarse, ¿seguirían siendo rivales al igual que ocurre con Kid y Luffy? A fin de cuentas, lo que el príncipe comentó del Yonkou es algo que daría a entender eso. Y bueno, a mí personalmente me parece que Loki no va a ser malo ni tendrá nada en contra de Shanks realmente. Creo que solo dijo eso para llamar la atención de Luffy. Esto porque pareciera que está en una fase edgy. Tengan en cuenta que en temas de edad, Loki, a pesar de tener 63 años, está en la etapa de la adultez temprana de los gigantes. Vamos, que está a lo mucho a sus tempranos 20 años, época en la que muchas personas tienden a hacerse las malotas para intentar resaltar por sobre el resto. Vamos, que Loki perfectamente podría ser tu compañero de universidad que dice ser comunista solo para llamar la atención. Y baso mi creencia de esto en que, a pesar de que él ha cometido muchos actos malos e intente hacerse el malvado, Luffy no le percibe como tal. Si bien es cierto que en un principio su rugido, por como lo definió el Mugiwara, le generaba escalofríos, esto era más por el poder que reflejaba que por otra cosa. Pero ya estando al frente suyo, el protagonista actuó con total naturalidad y amistosidad hacia él. Tengan en cuenta que Luffy es capaz de percibir cuando los personajes a su alrededor son una amenaza y cuando no. Es por esto que pudo sentir la presencia de Kizaru en Egghead tan pronto ingresó en la isla el almirante, y actuó en consecuencia poniéndose nervioso. Pero contrario a esta actitud, ahora le vemos bastante tranquilo y con intenciones de entablar conversación con Loki. Si este realmente fuera peligroso para Luffy, él ya lo supiera de base. Así que podría decirse que el príncipe no es tan malo como intentan hacernos creer, estando él incluido ahí también. Pero ¿por qué Oda haría esto? Pues realmente es un recurso bastante típico del autor, el hacernos pensar que el personaje es de una manera al principio de un arco para acabar siendo de otra durante su desarrollo y posterior cierre. Y casos de ellos sobran. Tenemos el de Carrot al principio de Zou, que atacó a la banda, el de Pudding, que cambió 2 veces durante Whole Cake pasando de buena a mala y de mala a buena, el de Kaku y el resto de agentes del Cypher Pole en el arco de Water 7, el de Frankie en Water 7 también, el de Kanjuro durante el Nuevo Mundo. Vamos, que a Oda le encanta hacer estos giros de trama a través de la percepción que construye de si un personaje es bueno o malo, y siendo Elbaf un arco tan ambicioso por el autor, me extrañaría que no aplicara esto aquí también, por lo que me parece sumamente probable que Loki realmente esté siendo el villano de una historia mal contada, y que esto se alimente por el propio comportamiento del personaje, el cual, por ser un adolescente edgy, alimenta esta percepción. Pero ¿por qué habría de ser así? Sonará gracioso, pero posiblemente se esté dando el caso de que el príncipe de Elbaf esté en esta fase por culpa de una mujer, y esa no es otra que Lola, la hija de Big Mom que le rechazó en su momento. Y a ver, puede que esto suene ridículo, pero si se paran a pensarlo, tiene muchísimo sentido que, tras recibir su primer rechazo amoroso, el tipo se haya convertido en una especie de gym bro edgy que intenta llamar la atención del resto haciendo fechorías, y que producto a esto ahora esté siendo catalogado como el mayor terrorista de su país, a pesar de que seguramente la mayoría de sus delitos se hayan generado por culpa de situaciones externas. Nerfeen a las mujeres, hacen mucho daño.
Y ahora que tenemos todo esto en cuenta, toca preguntarnos, entonces, ¿qué tipo de trato tiene con el pelirrojo? Debido a que el príncipe solamente intenta llamar la atención generando conflictos, es muy posible que este ni siquiera perciba a Shanks con odio o como su rival. Puede que este impulso oscuro de ser edgy solo haga que de boca hacia afuera diga que Shanks es una gallina, y que esto y que lo otro, simplemente porque sabe que con eso generaría controversia, ya que para todos los gigantes Shanks es un referente en cuanto a poder, y un tipo sumamente respetado a rasgos generales. Sí, posiblemente Loki sea bastante parecido a tu compañero de clases, el comunista, que solamente dice odiar el capitalismo para hacerse el único y detergente, y debido a que el personaje tiene esa naturaleza conflictiva, puede que Shanks ni siquiera le dé importancia. Tengan presente que el pelirrojo es un tipo bastante inteligente, por lo que él más que nadie sabría que el hecho de darle atención es lo peor que podría hacer. Incluso puede que por la naturaleza problemática del príncipe, el emperador directamente le evite, ya que recordemos que Shanks tiende a ser un tipo que de buenas a primeras evita el conflicto, y de esto tenemos muchos ejemplos, como en el caso de Barba Negra y Ace cuando fue a reunirse con Barba Blanca, o también el de Marineford cuando todo se había ido a la berenjena. Pero en resumen, todo indica que Loki es extremadamente poderoso. Sin embargo, por lo troll que tiende a ser Oda con estas cosas, no me sorprendería que quiera mandarse un plot twist en donde realmente el tipo acabe siendo un vendehumo total. Esto más que nada porque Oda es así, y porque no debemos descartar la posibilidad de que se base en la naturaleza impredecible del personaje de la mitología nórdica en la que basa su nombre. Ahora, si nos vamos al apartado de su relación con Shanks, difícilmente lleguen a ser rivales, porque para ello Loki tendría que ser percibido por Shanks como alguien peligroso, el cual le tendría respeto por su actuar o que vaya en contra de sus objetivos, y dudo mucho que un tipo que es bastante menos poderoso que él, aislado en una de las tantas islas por las que frecuenta, llegue a ser considerado por él como eso, así que no creo que puedan llegar a ser rivales. Y bueno gente, esta es mi opinión respecto a este tema. ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando mi video de los 10 nuevos posibles usuarios del Haki del Conquistador. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.